Capítulo 1. La noche inesperada. El capitán Daniel Vega, comandante de la nave de investigación galáctica Horizon, se encontraba en el centro de la misión de exploración más crítica de la galaxia, después de meses de casi aislamiento, navegando por el misterioso espacio que rodeaba al nuevo sistema estelar Saterra. La tripulación estaba nerviosa. Su último descubrimiento, un planeta estéril pero de estructura extraña, estaba creando tensión entre el equipo científico y Daniel tenía que mantener todo bajo control, aunque era conocido como un líder estoico respetado tanto por los miembros humanos como alienígenas de la tripulación. Incluso él no era inmune al agotamiento esta noche después de horas de revisar informes complejos y revisar hipótesis sobre los orígenes del planeta. Daniel finalmente se tomó un momento para sí mismo. Rara vez se permitía tiempo para relajarse. La mayoría de sus noches consistían en estudiar detenidamente los mapas galácticos, calcular posibles amenazas y determinar las rutas más seguras para su equipo, pero esta noche era diferente por primera vez en semanas. Daniel se rindió ante la fatiga. Se quitó el uniforme estándar de la flota galáctica y se puso una camiseta interior más cómoda y pantalones cortos sueltos. La tela era fresca contra su piel, un pequeño lujo en el por lo demás. La escasa estancia de la nave fue un breve momento de alivio. Algo que había olvidado hacía tiempo, que podía existir en el espacio. Sus pensamientos empezaron a vagar hacia el planeta que orbitaban. Su inquietante quietud. Las antiguas ruinas olvidadas que habían visto desde arriba. Algo en ese planeta no le cuadraba, pero no podía precisar por qué. Antes de que pudiera pensar en ello, la extraña sensación, el siseo mecánico de la puerta de su habitación interrumpió sus pensamientos. Se abrió antes de que pudiera reaccionar. Y allí, como si estuviera congelado en estado de shock, estaba Tera. Tera. El Andralis hizo una señal a su nave. Era una figura inusual. A diferencia de la mayoría de las especies que la flota galáctica encontró, los Andralis tenían un aire misterioso. Eran conocidos por su belleza, inteligencia y rígidas costumbres, particularmente en torno a la privacidad y la interacción con sus superiores. La presencia de Tera en el horizonte era una de esas antiguas tradiciones de respeto entre los humanos y su especie. Se suponía que debía ayudar con tareas sencillas, pero lo hacía con una gracia y precisión incomparables con las de cualquier otro miembro de la tripulación. La piel plateada de Tera brillaba ligeramente bajo la tenue iluminación de la habitación. Su alta figura de Lee proyectaba una sombra en la puerta. Sus grandes ojos reflexivos se abrieron de par en par al contemplar la vista que tenía ante sí. El capitán Daniel se vistió de manera informal y se relajó, algo que nunca había visto antes. «Capitán, no quise decir eso», tartamudeó. Su voz, normalmente tranquila y serena, estaba llena de una tensión desconocida. Su especie era estricta en cuanto a observar los límites personales y la vista de su superior en un estado tan desprevenido fue claramente una violación del protocolo por un momento. Daniel estaba tan aturdido como ella. Tera siempre había sido una presencia tranquila y reservada, rara vez hablaba a menos que fuera necesario y siempre se mantenía reservada, pero ahora estaba de pie frente a él visiblemente, nerviosa, y era algo que él nunca había esperado de ella. «Oh, Tera está bien», Daniel finalmente logró decir. Su voz era más suave de lo habitual. «Me acabas de tomar por sorpresa». Las mejillas de Terry se sonrojaron de un lavanda pálido, una rara señal de vergüenza para su especie. Rápidamente desvió la mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras se movía para dar un paso atrás a través de la puerta. «Me disculpo, capitán Vega, no era mi intención. Entrometerse. Dash, no». «Está bien, de verdad». Daniel la tranquilizó más divertido que molesto. Por la situación, agitó su mano despectivamente. «No esperabas encontrarme, así lo entiendo, pero Tera no se fue». Permaneció clavada en el lugar, su mirada saltando entre la puerta y Daniel, como si estuviera dividida entre el protocolo y alguna lucha interna en un momento de vulnerabilidad. Daniel suspiró y se apoyó contra el borde de su escritorio. «Tera, estamos aquí en el espacio profundo, lejos de todo lo que conocemos, tal vez. Todos podríamos usar un poco menos de formalidad de vez en cuando, ¿no crees?» Tera parpadeó claramente insegura de cómo responder. Para ella este nivel de interacción casual con el superior era casi impensable.
Una violación de costumbres centenarias que su gente apreciaba, pero había algo en la expresión de Daniel que la hizo detenerse, una invitación tácita a bajar la guardia, aunque sea por un momento. Supongo que sí, capitán, dijo lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Daniel sonrió en un intento de aliviar la tensión. Mira, si necesitas algo, puedes hablar. Libremente, no siempre tienes que ser tan formal conmigo. Vaciló por un momento, sus delicados rasgos traicionando un desprecio de curiosidad es que realmente permite. Daniel se rió entre dientes. Si yo lo digo, vamos. Adelante, Tera. Hemos estado trabajando juntos durante meses, no morderé eso, pareció romper el hielo al menos un poco. La postura de Tera se relajó, aunque permaneció cautelosa. Muy bien, capitán, pero sigue siendo inusual para mí. ¿Mi gente tiene costumbres estrictas cuando se trata de interacciones? Como esta lo sé, Daniel, dijo asintiendo, pero no estamos en tu mundo natal. Puedes relajarte por primera vez, Tería. Se permitió una pequeña sonrisa, aunque fue breve. Lo intentaré, pero cuando la incomodidad comenzó a desvanecerse algo más, se deslizó en la habitación en una tensión tácita, espesa y persistente. Daniel no pudo evitar notar la forma en que sus ojos parpadearon hacia él, como si verlo en este estado la hiciera reevaluar algo, y por Teria, ver a su oficial al mando en un momento tan vulnerable le provocó emociones que no pudo reprimir fácilmente antes. De que ninguno de los dos pudiera decir más, el intercomunicador de la nave cobró vida, interrumpiendo el momento por completo. Capitán Vega, hemos detectado una firma de energía en la superficie del planeta. Quizás quieras ver esto. La voz de su primer oficial, Teniente MZ, resonó en la habitación. Daniel se enderezó de inmediato, el peso del mando reposando sobre sus hombros. Entendido, teniente, estaré en el puente en breve. Teria, sintiendo el regreso a la formalidad, hizo una ligera reverencia. Me despedirá, capitán, mis disculpas por la interrupción. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Daniel sintió un extraño tirón. Una sensación persistente de que este encuentro había sido más significativo de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Teria la llamó, su voz suave pero firme. Ella se detuvo mirándolo con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Hablaremos. Más tarde, Daniel dijo, una promesa oculta en sus palabras, sobre todo con eso ella asintió lentamente. Sus ojos se detuvieron en él por un momento más, antes de desaparecer por la puerta, dejando a Daniel solo. En su habitación, el aire entre ellos se cargó con algo que ninguno de los dos podía definir. Capítulo 2. El secreto descubierto. El capitán Daniel Vega se paró en el puente del Horizon, sus agudos ojos clavados en la pantalla de datos frente a él. La firma de energía que habían detectado no se parecía a nada que hubiera visto antes. Venía de debajo de la superficie del planeta. Habían estado estudiando un planeta que no había mostrado señales de vida o fuentes de energía significativas durante los meses que lo habían orbitado, pero ahora una anomalía estaba claramente presente y se estaba haciendo más fuerte a cada minuto. Teniente Ramírez. Dame un análisis completo. Daniel ordenó con voz firme. Teniente Ramírez, un oficial experimentado con una afición por los detalles, tecleó rápidamente en su consola. Sus ojos oscuros recorrieron las lecturas. Sus cejas se fruncieron en confusión. Es extraño, señor Ramírez, murmuró. Esta lectura de energía no coincide con ningún patrón conocido. No es natural, eso es seguro, pero tampoco es típico de ninguna tecnología con la que estemos familiarizados. Es casi como un pulso que se hace, más fuerte que más débil. Como si estuviera vivo. Daniels frunció el ceño, una fuente de energía que se sentía viva. Eso estaba inquietando su mente. Se elevó mientras consideraba las posibilidades si se hubieran topado con alguna tecnología antigua latente, o peor aún, si hubieran despertado algo mucho más peligroso. Se volvió hacia Teria, que había entrado silenciosamente al puente y tomado su estación habitual monitoreando los sistemas ambientales. Su presencia era aún más notable después de la interacción incómoda que habían compartido antes en sus aposentos. Ella no había dicho una palabra sobre el incidente, pero Daniel podía sentir el cambio sutil en su dinámica. Teria, cualquier indicación de formas de vida biológica en el área de la firma
Preguntó, tratando de mantener su tono neutral. Los delgados dedos de Tera bailaron sobre su consola. Sus ojos se entrecerraron mientras se concentraba. Después de un momento, ella negó con la cabeza. No, capitán, no se detectaron rastros biológicos. El planeta permanece tan desolado como antes. Sin embargo, se detuvo mordiéndose el labio, un gesto inusual de incertidumbre para alguien tan serena como ella. Normalmente lo era. ¿Qué es? Presionó Daniel sintiendo su vacilación. Las lecturas de energía parecen fluctuar de una manera que casi se asemeja a patrones de ondas cerebrales, dijo Tera. Su voz tranquila, pero nunca había visto algo así antes. No es del todo. Como un organismo vivo, pero imita algo siente. Daniel sintió el escalofrío correr por su columna energía sensible. La idea era casi incomprensible, pero de nuevo estaban en territorio inexplorado. Miró alrededor del puente, leyendo la inquietud en los rostros de su tripulación. Lo que sea que estuvieran enfrentando estaba mucho más allá de sus expectativas. Comandante. Vega Ramírez interrumpió. Tenemos que tomar una decisión. Esta señal se está volviendo más fuerte. Si no investigamos, corremos el riesgo de perder el control de la situación, Daniel. Asintió. Sabía que Ramírez tenía razón. No podían simplemente sentarse aquí y esperar a que algo sucediera. Si la fuente de energía se volvía demasiado poderosa, podría representar una amenaza para la nave y para toda la tripulación. Pero enviar un grupo de desembarco sin más información podría ser igualmente peligroso. Miró a Tera una vez más, su actitud tranquila enmascarando la clara. Tensión en su postura desde su encuentro esa noche. Daniel había notado un cambio sutil en ella. Algo era diferente entre ellos ahora. Algo tácito pero innegablemente presente. Pero no podía dejar que eso lo distrajera de la misión en cuestión. Tera Daniel dijo con voz firme pero no cruel. Vienes conmigo en esto. Quiero tu experiencia allí abajo. Sea lo que sea con lo que estemos lidiando, necesitaré a alguien que pueda pensar fuera de la caja. Tera parpadeó. Su sorpresa era evidente. Capitán, por supuesto. Me prepararé de inmediato. No había lugar para el debate, y Daniel no estaba dispuesto a aceptar ninguna objeción. Necesitaba su agudo intelecto y su perspectiva única como Andralis. Su gente tenía conocimientos y perspectivas que podían resultar invaluables, especialmente cuando se trata de algo tan desconocido. Tera dejó el puente para prepararse. Daniel. Se volvió hacia su primer oficial Ramírez. Usted estará a cargo mientras estemos allí abajo. Supervise la situación de cerca, sí. Algo cambia. Contáctenos inmediatamente. ¿Entendido, señor Ramírez?, respondió su tono. Resuelto, pero tenga cuidado. Allá abajo algo sobre esto no se siente bien. Daniel no podría estar más de acuerdo. Algo sobre toda esta misión se sentía fuera de lugar, pero como líder era su responsabilidad enfrentarlo de frente. El transbordador de aterrizaje aterrizó con un golpe suave en la polvorienta superficie árida del planeta. La atmósfera era delgada, pero transpirable, aunque Daniel y su equipo mantuvieron sus cascos puestos como precaución. El horizonte se extendía infinitamente, árida y desprovisto de vida o movimiento, pero en la distancia la fuente de la firma de energía pulsaba una luz tenue, brillante apenas visible a través del polvo arremolinado. Tera estaba de pie junto a Daniel, su alta forma SL bajo. Equilibrada y alerta, se había puesto su traje táctico, un elegante atuendo ajustado que ofrecía tanto protección como movilidad. Su piel plateada parecía brillar bajo la débil luz del planeta Sol, y a pesar de la tensión de Minnesota, la situación a Daniel le resultó difícil no notarlo. La elegante forma en que se movía. Rápidamente se sacudió de la cabeza el pensamiento de que ahora no es el momento para distracciones. Capitán, la firma energética está a aproximadamente 500 milímetros. En esa dirección, dijo uno de los miembros de la tripulación, un científico llamado Dr. Kellen, señalando hacia una formación irregular de rocas. Se intensifica cuanto más nos acercamos. Déjennos movernos, ordenó Daniel con voz tranquila pero autoritaria, mientras se acercaban a la formación rocosa. Daniel no podía quitarse la sensación de que estaban caminando hacia algo para lo que no estaban preparados. El aire se volvió más frío, y la extraña energía pulsante parecía vibrar a través del
suelo bajo sus pies, haciéndolo sentir casi como un latido del corazón. Teria, caminando a su lado, permaneció en silencio. Pero Daniel podía sentir su inquietud. Su gente tenía una profunda conexión con los flujos de energía del universo, y fuera lo que fuera, claramente la estaba inquietando cuando finalmente llegaron a la fuente de la señal. Lo que encontraron fue increíble y aterrador. Incrustado en lo profundo de la roca, era una estructura cristalina masiva que brillaba con una extraña luz pulsante. No se parecía a nada que hubieran visto antes. El cristal parecía zumbar con energía, y como Daniel se acercó más, sintió un extraño tirón como si el cristal lo llamara. Este es el antiguo Dr. Kellen. Su voz estaba llena de asombro. Nunca había visto nada igual. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar más, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. La pulsación del cristal se hizo más fuerte y una extraña luz comenzó a emanar de su núcleo. No era solo energía, era algo más, algo vivo. ¿Qué está pasando? Daniel gritó, su voz apenas audible sobre el retumbo. Los ojos de Terry, que estaban muy abiertos. Su expresión usualmente tranquila, reemplazada por miedo, está despertando, susurró. Lo que sea está despertando. Y en ese momento Daniel se dio cuenta de la aterradora verdad. No solo habían descubierto una antigua reliquia, habían despertado algo mucho más poderoso de lo que jamás podrían haber imaginado. Capítulo 3. El despertar. El temblor se intensificó cuando el suelo debajo de ellos comenzó a agrietarse, enviando ondas de choque. A través de la superficie del planeta, el capitán de Vega, siempre firme en una crisis, inmediatamente gritó: «Órdenes. Todos retrocedan al transbordador». Ahora gritó sobre la tierra retumbante. Su equipo se movió rápidamente, pero cuando giraron para retirarse, Daniel notó algo inusual. Teria no se movía. Estaba parada frente al cristal, su piel plateada, iluminada por la luz pulsante, sus grandes ojos fijos en el antiguo artefacto, como si estuviera en trance. Las vibraciones del cristal parecieron resonar a través de ella, y por un momento Daniel vio sus rasgos parpadear con una emoción que no podía ubicar, miedo, asombro y algo más profundo. «Teria», Daniel gritó corriendo a su lado. «Tenemos que movernos ahora», pero Teria no respondió. En cambio, lentamente levantó su mano hacia el cristal brillante, sus movimientos casi hipnóticos. La luz del cristal comenzó a latir al ritmo, con su latido proyectando sombras espeluznantes sobre las rocas irregulares, el aire a su alrededor. Se espesó con energía, crepitando como una tormenta a punto de estallar. Teria se despertó. Daniel la agarró del brazo, tirando de ella hacia atrás. En el momento en que su piel se tocó, una sacudida de energía lo atravesó, casi tirándolo al suelo. No era solo energía física, era mental, emocional, como si el cristal hubiera llegado dentro de él y hubiera tirado de algo. Primario Teria jadeó como si despertando de un sueño profundo, sus ojos abiertos, llenos de confusión. «Capitán, yo...» ¿Qué pasó? Su voz era temblorosa, inusualmente vulnerable. «Estabas en una especie de trance», dijo Daniel. «Ayudándola a estabilizarse. Esa cosa te estaba afectando». Teria miró hacia atrás al cristal. Su expresión era una mezcla de asombro y terror. «Lo sentí», susurró, más para sí misma que para Daniel. No era solo energía, era hablando. Daniel repitió, mirando débilmente al cristal brillante. «¿Qué quieres decir?» Teria respiró profundamente, tratando de estabilizar su voz, no en palabras, sino en pensamientos, emociones. «Está vivo, capitán. Esto no es solo un artefacto, es una entidad sensible», y me reconoció. El peso de sus palabras flotaba en el aire como una nube de tormenta. Un cristal inteligente, uno que podía comunicarse telepáticamente. Eso estaba más allá de todo lo que Daniel había esperado encontrar en esta misión, y el hecho de que se había conectado específicamente con Teria envió un escalofrío por su columna. Antes de que Daniel pudiera preguntar más, el suelo tembló de nuevo, esta vez más violentamente. Las grietas debajo de ellos se ensancharon y pedazos de roca comenzaron a soltarse, cayendo por la pendiente. «Déjalo ir, Daniel», ordenó, tirando de Teria con él. Mientras se dirigían hacia el transbordador, treparon por el terreno irregular, esquivando escombros que caían a medida que los temblores se hacían más fuertes. El resto de la tripulación ya había llegado al transbordador, y cuando Daniel y Teria se acercaron,
La escotilla se abrió dándoles la bienvenida a la relativa seguridad de la nave. El piloto del transbordador. Una joven mujer llamada LR miró a Daniel con los ojos muy abiertos. «Capitán, ¿qué demonios está pasando ahí abajo?» Daniel se ató a su asiento, su corazón todavía acelerado. «Hemos despertado algo», dijo. «Con tristeza llévanos de vuelta al horizonte». Ahora el transbordador despegó del suelo justo cuando todo el planeta parecía gemir debajo de ellos. El paisaje cambiando y partiéndose del aire, podían ver grietas enormes que se extendían por la superficie como una red, con el cristal en el centro, brillando cada vez más brillante, pulsando al ritmo de los temblores. Mientras ascendían, Daniel miró a Teria, que estaba sentada en silencio a su lado. Sus ojos distantes no había dicho una palabra desde que escaparon del alcance del cristal, pero él podía ver la confusión. «Escrita en su rostro, Teria», dijo Daniel suavemente, inclinándose más cerca. «¿Qué pasó ahí abajo? ¿Qué sentiste?» La mirada de Tera permaneció fija en el planeta debajo de ella, voz apenas por encima de un susurro. Me reconoció como Andralis. Mi gente, tenemos una conexión antigua con formas de energía como esta. Siempre pensé que era solo un mito, una leyenda que se transmite de generación en generación. Pero ese cristal está vivo y me conocía». Daniel frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. «¿Por qué te reconocería? ¿Qué conexión tiene tu especie con esta cosa?» Teria negó con la cabeza, lentamente, su cabello plateado cayendo sobre su rostro. «No lo sé, pero se sentía como si me estuviera buscando algo dentro de mí». Antes de que Daniel pudiera responder, el transbordador atravesó la atmósfera, y el horizonte se alzaba frente a él, un refugio seguro en el frío vacío del espacio. Mientras atracaban y desembarcaban, la tripulación se apresuró a reunir y analizar la situación, pero Daniel no podía quitarse la sensación de que solo habían arañado la superficie de algo mucho más peligroso a bordo del Horizon. La atmósfera estaba tensa. La tripulación se reunió en la sala de reuniones donde se analizaban los datos recopilados del cristal. Las pantallas mostraban gráficos, lecturas de energía y cálculos complejos, pero nada de eso tenía sentido. La firma energética del cristal no se parecía a nada que hubieran encontrado, y el hecho de que pareciera tener algún tipo de sentido solo complicó aún más las cosas. El doctor Kellen caminaba de un lado a otro frente a la consola principal, su ceño fruncido en frustración. «Esto no debería ser posible», murmuró pasándose las manos por su cabello canoso. «No hay precedentes. Para cristales Cent como este, estamos buscando ante algo antiguo, algo más allá de nuestro entendimiento». «Teniente». Ramírez, de pie junto a Daniel, cruzó los brazos. Su expresión era sombría. «Si esa cosa puede afectar a las personas de la manera en que afectó a Teria, podríamos estar lidiando con una amenaza real aquí. Capitán, necesitamos averiguar cómo neutralizarla». Daniel asintió. Su mente corría. Sabía que Ramírez tenía razón, pero algo sobre el guiño de cristal hacia él no era solo una amenaza, era un misterio, y los misterios tenían una forma de atraerlo sin importar cuán peligroso fuera. Tera estaba de pie al borde de la habitación, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. No había hablado desde que regresaron, pero Daniel podía decir que todavía estaba profundamente afectada por lo que había sucedido en la superficie. Necesitaba respuestas, y tenía la sensación de que ella era la clave para desbloquearlas después de la reunión. Se levantó la sesión. Daniel se acercó a ella. «Teria, necesitamos hablar», dijo en voz baja. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de aprensión y determinación. «Lo sé», respondió. Su voz era suave pero firme. «Tengo que decirle algo, capitán». Daniel la llevó a un rincón tranquilo de la nave, lejos del ruido y la conmoción de la tripulación. Una vez que estuvieron solos, él se giró para mirarla, su expresión seria. «Teria, ¿qué me estás diciendo?», preguntó, su voz baja pero insistente. «Dijiste que el cristal te reconoció. ¿Qué significa eso?». Teria dudó por un momento, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Luego suspiró sus hombros, hundiéndose ligeramente. «Capitán, hay algo que no le he dicho sobre mi gente. Los Andralis tenemos una conexión.
Con las formas de energía, especialmente aquellas vinculadas a la tecnología antigua, es parte de nuestra herencia transmitida de generación en generación. Pero es más que un mito, es real. Daniel escuchó atentamente, su mente acelerada. ¿Y crees que este cristal está conectado a esa herencia etérea? Asintió. No solo lo creo, capitán, lo sé. El cristal es parte de algo mucho más grande, algo antiguo y poderoso, y sea lo que sea me está llamando. El corazón de Daniel dio un vuelco llamándote. ¿Por qué todavía no lo sé, Teria? Admitió, su voz temblando ligeramente. Pero puedo sentirlo. Es como un poste, una conexión, ¿no puedo? Explica y tengo miedo. Tengo miedo de que sea lo que sea que esté despertando, va a cambiar. Todo. El peso de sus palabras pesaba mucho entre ellos. Daniel la miró tratando de darle sentido a lo que estaba, diciendo, pero una cosa estaba clara, estaban lidiando con fuerzas mucho más allá de su comprensión, y Teria estaba en el centro de esto y ahora. Mientras estaban al borde de un peligro desconocido, Daniel se dio cuenta de que las decisiones que tomaran en las próximas horas podrían determinar no solo su supervivencia, sino el destino de la galaxia misma. Capítulo 4. Convergencia. El suave zumbido de los motores de The Horizon era un telón de fondo reconfortante mientras el capitán Daniel Vega procesaba lo que Teria había revelado. Su mente se elevó con las implicaciones de que los Andralis, su gente, estaban de alguna manera conectados a una energía antigua y poderosa. Esta ya no era solo una simple misión de exploración, era una carrera contra el tiempo para comprender el misterioso cristal y lo que fuera que había detrás de él antes de que pudiera despertar por completo. Teria, de pie en silencio a su lado en el corredor tenuemente iluminado, parecía más pequeña de lo habitual. El peso de su revelación, presionando su esbelta figura por primera vez desde se conocieron, parecía vulnerable. Daniel no pudo evitar sentir una mezcla de preocupación y protección por sus emociones. Ambos fueron inesperados e inquietantes dadas las circunstancias. Tenemos que averiguar qué es ese cristal antes de que se convierta en una amenaza mayor, dijo Daniel rompiendo el pesado silencio. Necesitamos más información. Dijiste que los Andralis tienen una conexión con antiguas formas de energía. ¿Crees que hay algún registro histórico, algo que podamos usar para entender esto mejor? Teria vaciló, su mirada distante. Hay textos antiguos, registros antiguos, pero están fragmentados, guardados en lugares sagrados en mi mundo natal. Los Andralis siempre han guardado nuestra historia de cerca y gran parte de ella se ha perdido en el tiempo. Ella lo miró, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Nunca creí que nada de eso fuera real hasta ahora. Daniel sintió una no forma en su estómago. El tiempo no estaba de su lado, y no podían simplemente regresar a Andralis para buscar respuestas. El cristal se estaba volviendo más fuerte, y cualquier fuerza que contuviera estaba despertando. Necesitaba pensar rápidamente para tomar una decisión que pudiera evitar el desastre. No tenemos tiempo para esperar más información, dijo Daniel con voz firme. Necesitamos actuar. Eres la única que tiene una conexión real con esta cosa, Teria. Si se está comunicando contigo, si te está llamando, entonces necesitamos averiguar qué quiere. ¿Puedes ayudarnos a hacer eso? Teria miró al suelo, su cabello plateado cayendo en cascada alrededor de su rostro. Por un momento, Daniel temió que ella pudiera negarse, que el peso de la responsabilidad sería demasiado para ella. Pero luego enderezó su expresión, endureciéndose con determinación. «Lo intentaré, capitán», dijo en voz baja, «pero tendremos que regresar a la superficie. Tendré que hacer contacto con el cristal nuevamente». Daniel sintió una mezcla de alivio y temor ante sus palabras. Regresar a la superficie significaba sumergirse nuevamente en el corazón del peligro, pero no tenían otra opción. El cristal era la clave de todo, y Teria era la única que podía descubrir sus secretos. El transbordador descendió una vez más hacia la superficie del planeta, el mismo paisaje árido extendiéndose debajo de ellos, pero esta vez el aire se sentía diferente. El planeta, una vez quieto y silencioso, ahora parecía palpitar con vida, como si el suelo debajo de ellos estuviera respirando. Los temblores de antes habían cesado, pero había una calma inquietante que llenaba el aire, un silencio tácito, tensión que envió escalofríos por la columna de Daniel. Terús se sentó a su lado en el transbordador,
su postura rígida y su rostro pálido. Daniel podía ver la tensión en sus ojos, el miedo que estaba tratando de reprimir. Puso una mano en su hombro, un gesto de apoyo. «Saldremos de esto», dijo suavemente, su voz llena de convicción. «Confío en ti». Ella lo miró. Su expresión se suavizó por un breve momento antes de asentir. El transbordador aterrizó cerca de la misma formación rocosa donde habían encontrado el cristal por primera vez. Esta vez el artefacto brillante estaba pulsando de manera constante. Su luz era más fuerte e intensa que antes. La atmósfera a su alrededor estaba cargada de energía, casi crepitando con poder. Terus dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados, como si se acercara a un animal salvaje. Daniel lo siguió de cerca, su mano descansando en el arma enfundada en su cadera, aunque sabía que ninguna arma convencional podía detener cualquier fuerza con la que estuvieran lidiando el resto de la tripulación. Permaneció en espera en el transbordador, monitoreando la situación desde la distancia. La voz de Dror Kellen crepitó sobre el capitán. «Calma, las lecturas de energía son fuera de serie. ¿Qué es esto? Se está volviendo más poderoso a cada minuto». Daniel reconoció el mensaje. Su atención se centró por completo en Teria mientras se acercaba al cristal. La luz pulsante parecía responder a su presencia, volviéndose más brillante y más rítmica, como si la reconociera. Se detuvo a unos pocos pies de la estructura. Brillante. Sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de asombro y miedo. «Puedo sentirlo de nuevo», susurró su voz temblorosa. «Se está acercando a mí». «¿Qué está diciendo?», preguntó Daniel de pie justo detrás de ella, listo para hacerla volver si algo salía mal. Teria cerró los ojos, su respiración superficial. Mientras se concentraba, «Me está mostrando imágenes, recuerdos, mundos antiguos olvidados. Hace mucho tiempo. Mi gente, una vez estuvimos conectados a esta energía. Éramos guardianes, protectores de algo mucho más grande de lo que alguna vez conocimos». Daniel la observó atentamente, su corazón palpitaba. Guardianes de lo que los ojos de Terry se abrieron de golpe con sorpresa por la energía que une. «La vida misma», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Este cristal es parte de una antigua red, una fuente de poder que una vez se extendió por la galaxia. Mi gente fue confiada con su cuidado, pero con el tiempo olvidamos que perdimos nuestro camino». La mente de Daniel corrió y ahora está despertando porque Teria sacudió la cabeza. «No lo sé, pero está buscando algo para que alguien tome el manto. De nuevo está llamando a mí porque me ve como un descendiente de los guardianes de Andralis, quiere que lo active». Por completo las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Daniel podía sentir la gravedad del momento. Si activaban el cristal, podrían desatar un poder que no entendían del todo, pero si no hacían nada, el cristal podría seguir creciendo sin control, potencialmente causando daños catastróficos al planeta y al horizonte Teria. «¿Estás seguro de esto?», Daniel preguntó, voz firme pero llena de preocupación. «Si haces esto, no hay vuelta atrás». Teria lo miró. Sus ojos se llenaron de incertidumbre. «No estoy seguro de nada, capitán, pero sé que si lo dejamos, sin control, las consecuencias podrían ser peores». Daniel asintió, entendiendo el peso de su decisión. Puso una mano en su brazo dándole un apretón tranquilizador. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos. ¡Juntos!». Teria respiró profundamente. Robándose, se acercó al cristal, levantando sus manos hacia él. La luz del artefacto pulsó más rápido, reaccionando a su presencia. Daniel podía sentir el aire a su alrededor vibrar con energía, mientras la conexión entre Teria y el cristal se profundizaba. Y luego, con un pulso final de luz, Teria tocó el cristal. Una onda expansiva de energía brotó del artefacto, tirando a Daniel y la tripulación al suelo. El suelo debajo de ellos tembló violentamente, mientras la luz del cristal se intensificaba, bañando toda el área en un brillo cegador. Por un momento Daniel temía que hubieran desatado algo incontrolable, pero luego, tan repentinamente como había comenzado, el temblor se detuvo. La luz del cristal se atenuó, volviendo a un brillo suave y constante. El aire, una vez denso por la tensión, ahora se sentía tranquilo y pacífico. Tera estaba parada en el centro,
Con todas sus manos todavía apoyadas en el cristal, lentamente bajó sus brazos y se giró para mirar a Daniel. Su expresión era de agotamiento, pero también de triunfo tranquilo. «Está hecho», dijo suavemente. «He estabilizado la energía, ahora no dañará a nadie». Daniel se acercó a ella, con cautela, el alivio inundándolo. «¿Qué hay de ti? ¿Estás bien?» Teron asintió. «Aunque parecía agotada, estoy bien. El cristal está inactivo ahora, no despertará. De nuevo, a menos que alguien intente activarlo. Pero aún puedo sentirlo, su poder, su conexión conmigo». Daniel la miró. Con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo hiciste. Teria, nos salvaste». Teria sonrió débilmente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «No estuve solo por un momento». Se quedaron allí, en el silencio posterior, el peso de lo que había sucedido hundiéndose. Lentamente se habían detenido. El despertar de un poder antiguo, pero el misterio del cristal y la conexión de Teria con él permanecieron mientras regresaban al transbordador. Daniel no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Lo que sea que el cristal había estado protegiendo cualquier poder antiguo que yaciera latente en la galaxia. No se había ido solo. Estaba esperando el momento adecuado para despertar una vez más. Y cuando ese momento llegó, Daniel supo que tendrían que estar listos. Epílogo de regreso a bordo del Horizon. La tripulación reanudó su misión, pero las cosas habían cambiado. El encuentro con el cristal había dejado su marca no solo en Teria, sino en todos. Ahora sabían que la galaxia guardaba secretos mucho más antiguos y peligrosos de lo que jamás habían imaginado en sus aposentos privados. Dan estaba sentado en su escritorio mirando las estrellas. Sus pensamientos se dirigieron a Teria, y la conexión que había forjado con el cristal no pudo evitar preguntarse qué le deparaba el futuro a ella y a la galaxia. Pero una cosa era segura: se habían enfrentado a lo desconocido juntos, y habían sobrevivido a lo que fuera. Que viniera después lo enfrentarían de la misma manera juntos.